Muchas gracias por la presentación. Voy a ir rápido por cuestiones de tiempo. Pues si hay alguna duda, pues quizá para el debate al final. Pues efectivamente, mi intervención de hoy, bueno, y dar las gracias, por supuesto, a los organizadores, a Jonathan, que le tengo mucho aprecio, a Joaquín y a todos los presentes por estar en esta mesa. Bueno, pues como decía Mar, mi investigación últimamente está siendo sobre el mundo atlántico, en época revolucionaria napoleónica, el periodo finicular del siglo XVIII, y en concreto esta presentación trata mi investigación sobre el papel, me pregunto sobre el papel que jugó Canarias y en general el Atlántico Oriental en la pugna entre el dominio por el mundo global entre Francia y Gran Bretaña entre 1762 y 1805, ¿no? Bueno, aquí tiene un pequeño índice que es de lo que voy a hablar, lo que voy a desarrollar. Y voy a empezar por la justificación del título, ¿no? Porque como les decía hace unos segundos, el título abarca una cronología 1762-1805 versus ecos napoleónicos, o sea, ¿cómo puede ser que ecos napoleónicos si estamos hablando de fechas muy anteriores, ¿no? Pues bueno, pues esto lo que quiere decir es que en la época ya napoleónica, revolucionaria y napoleónica, ya se habían dado una serie de condiciones previas que Napoleón tenía que dialogar o llevar. Ya había una serie de procesos históricos en marcha cuando Napoleón llegó al poder, ¿no? Y uno de ellos es estos conflictos marítimos, casi marítimos globales entre Francia y Gran Bretaña, que ya se habían dado en la época de los Borbones, ¿no? Los Borbones franceses y sus aliados también los Borbones españoles. Y aquí entra en juego esta referencia que hace Mika Beritze, que es el especialista napoleónico, cuando él habla de este gran juego que hace referencia al siglo XIX entre el conflicto, la lucha entre, no armada, pero entre la rivalidad entre el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Él un poco también lo retrotrae, más ese símil, a esta época entre Gran Bretaña, Francia y Rusia durante la guerra napoleónica, que hubo un pequeño gran juego ahí también, ¿no? Y bueno, pues ese escenario mental es el que he querido traer a este escenario, a esta pugna en el Atlántico Oriental para significar pues esa rivalidad. En concreto Atlántico Oriental, pero en concreto sobre todo las islas macaronésicas y la costa africana. Pues ahí ven, bueno, la monarquía española a finales del siglo XVIII y ahí se ven al lado de la costa africana unos puntitos rojos, esas son las Islas Canarias. Es una zona pues estratégica, es fundamental, en una zona, bueno, en una época en la que los navíos se movían con velas, no existían todavía los motores, ni el carbón, ni la propulsión por combustión, sino dependían de los vientos y de la corriente marítima. Una brevísima introducción. Mi tesis en su momento, que se titula Canarias en el sistema defensivo imperial español en el siglo XVIII, tiene como base de partida es el Contractor State, que es una teoría explicativa en la que analiza cómo se fueron fortaleciendo los estados europeos durante la Edad Moderna a través de la creación de un aparato burocrático complejo, una fiscalidad cada vez mayor que permitió el sostenimiento y la gestión de ejércitos y armadas que a su vez permitieron expandir estos países, estos estados y crear imperios coloniales extensos por todo el mundo, ¿no? Eso junto con teorías económicas como el mercantilismo y la expansión colonial que propiciaron esos choques imperiales que se vieron durante el siglo XVIII y por supuesto en el siglo XIX, ¿no? Pues esta herencia global es la que va a recibir Napoleón cuando llegue al poder. Bueno, en concreto, hablando de África o de la zona atlántica oriental, estamos hablando de la importancia que podrían tener estos archipiélagos macaronésicos en la ruta hacia las rutas comerciales, hacia América, África y Asia, donde están muchas de las posiciones coloniales de estos imperios, Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, ¿no? Por ejemplo. En concreto, en Canarias, en el archipiélago canario, vemos desde su conquista, a finales del siglo XV, que era un territorio isleño, 7 islas, bueno, ahora 8, en la que primaba pues una falta de materias primas naturales, no existían puertos principales con grandes atarazanas, ni posibilidad de, bueno, de fabricación de barcos ni nada como ello, ¿no? Pero eran puntos de escala muy importantes hacia la ruta hacia América. Era de hecho el último puerto en ruta hacia América. De hecho, Colón tocó La Gomera antes de llegar a América, ¿no? Eso no fue palo, sino que fue La Gomera era realmente el último punto, por así decirlo, europeo, depende de cómo se mire, antes de llegar a América, ¿no? Y bueno, este archipiélago canario
se dedicaba a la exportación de los frutos locales, vino y demás. Esto va por periodos, al principio fue el azúcar, luego fue el vino, luego fue el tomate, el plátano. Dependía del comercio internacional, con lo cual le interesaba que las rutas comerciales estuvieran abiertas y por eso la guerra de Corso no fue en absoluto importante ni decisivo para el archipiélago. Ahí ven en este mapa pues, la posición más cercana de las Islas Canarias, muy cerquita de la costa africana, y aquí ven una pues, ya más actual. Ven al norte, al noreste Gibraltar, sí que sigue siendo británica, en aquel momento un punto muy importante de control británico, y pues el archipiélago canario, y al norte pues las islas portuguesas, ¿no? Es una zona, como digo, estratégica muy, muy importante. Bueno, pues en cuanto a comercio y rutas atlánticas, hay que decir que, como saben, seguramente sabrán, todo controlaba el comercio con América, el monopolio de la Casa de Sevilla. Sin embargo, la excepción era Canarias. Canarias nunca necesitó esta autorización de Sevilla por condiciones obvias, ¿no? La geografía. No era viable de Canarias ir a Sevilla para pedir autorización para ir a América. Entonces era la excepción que fue confirmada por el Reglamento de Comercio de 1718 hasta la introducción ya del libre comercio en 1765. Bueno, pues en el siglo XVII y también en el siglo XVIII, Canarias fue un puerto de entrada para las potencias extranjeras, ingleses, franceses, holandeses, que desarrollaron aquí casas comerciales para bueno, poder acceder a los mercados americanos. Por un lado, comercialmente hablamos de esto, pero por otro lado, cuando España entraba en guerra con estas naciones, Canarias fue atacada muchas veces y fue un hervidero de corsarios, de ataques piráticos y corsarios europeos, pero también, y eso sí ya sería meterme en harina de otro costal, ataques piratas berberiscos, pero bueno, eso ya, como digo, es otra cuestión. Y la comunidad más importante de todas, extranjera, era la británica, que en el siglo XVI y XVII era protestante, pero en el siglo XVIII ya vemos un cambio y la comunidad más importante era la irlandesa porque eran católicos. Y eso es un cambio muy importante. Entonces vemos la influencia inglesa, luego británica, en estos archipiélagos, cómo se van entrando en ello, ¿no? De hecho, Shakespeare, en su gran obra, menciona los Canary Wines, los vinos canarios, los Malvasías, dada la importancia de estos vinos en la sociedad británica. Bueno, pues en el siglo XVIII el profesor investigador Sergio Solves Ferri, eh, hablando de economía, ha podido dilucidar en sus investigaciones que Santa Cruz de Tenerife, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, o la isla de Tenerife, se convirtió en el centro de distribución internacional del tabaco entre 1720 y 1772, aparte también de funcionar como un centro reexportador de mercancías coloniales hacia Europa. Bueno, pues de estos navíos que distribuían el tabaco, el 30% eran británicos, el 21% francés, 20% español y el 11% de Holanda, lo cual también denota la importancia de Gran Bretaña y Francia por jugar un papel en este archipiélago en concreto. Seguimos con el comercio, tenemos 1727, pues ya la balanza comercial entre Gran Bretaña y Canarias ya empezó a ser muy desfavorable para esta última, hasta que a mediados del siglo XVIII ya el déficit comercial anual para Canarias era de 200.000 pesos corrientes, ¿no? Entonces ahí vemos una pérdida de importancia del mercado canario para Gran Bretaña, ¿no? Y sin embargo, en 1788, una vez ya introducida, después de una década, el libre comercio, las élites políticas y económicas canarias analizaron el impacto que había tenido este libre comercio en su economía, ¿no? Y dicen unas palabras muy interesantes, que dice que, y cito literalmente, nuestro comercio de vino, que era el principal producto que exportaban desde Canarias hacia otros continentes, no se hace solamente con la Gran Bretaña, ni ella es la única que nos provee de los efectos que necesitamos. Gastamos muchos géneros de Francia y de otros países con los que tenemos un comercio enteramente pasivo. Con lo cual ya se está viendo ahí, están diciendo ellos mismos que hay una influencia francesa decisiva, tanto en el comercio, productos, hay comercios, hay negocios, hombres de negocios, cónsules, y vemos un interés de Francia cada vez más creciente a finales del siglo XVIII en este archipiélago, una pugna entre Gran Bretaña y Francia. Y ven aquí ya las islas y archipiélagos macaronésicos, y las Azores, y las Salvajes, y las Canarias, y la Madeira, y Cabo Verde. Es importante esta distinción, la distinción que voy a hacer, porque como saben, la tradicional alianza portuguesa con Gran Bretaña y la española con la francesa. Pues bueno, de estos archipiélagos e islas, muy importantes por su posición geográfica para controlar las rutas comerciales y las rutas hacia otros continentes, tenemos que Portugal, sus islas eran, y archipiélagos eran las Azores, Madeira, Cabo Verde, Islas Salvajes y demás, ¿no?
y, sin embargo, por parte española las Canarias. Con lo cual, los británicos se aseguraban una zona de influencia, no de dominio personal, pero bueno, eran aliados, zona segura para sus navíos de la Royal Navy. Y sin embargo, ese mismo papel lo jugaron las Canarias, pero para los franceses, que es una circunstancia bastante desconocida en la historiografía local e incluso nacional. Este mapa del Imperio Británico 1815, vean las rutas que he señalado con flechitas, las rutas hacia sus distintas zonas coloniales, y en ese círculo rojo que ve en medio es la posición de Canarias y Gibraltar al noreste. Como ven, es una posición pues, muy importante geográficamente hablando, ¿no? Porque también permitía rodear al cabo, la colonia del Cabo de Buena Esperanza y llegar a sus posiciones en la India, que tendrán luego una importancia capital, como comentaré más tarde. Y luego este otro mapa sobre los imperios europeos ya en 1800. Vean, pues, bueno, en amarillo en España, en rosado Gran Bretaña y en azul Francia. Y vean las posiciones francesas en la costa africana. Con lo cual, el paso por Canarias para ellos también era muy importante, no solamente para hostilizar a los británicos, sino también para acceder ellos a posiciones francesas en África o incluso en la India, cuando hubo momentos en el siglo XVIII que tuvieron posiciones en la India. Pero no solamente para ingleses y franceses, también por aquí, por estos territorios, estas islas pasaban a otras naciones, como por ejemplo en 1802, después de la paz también, llegó la flota bátava, Holanda, a Canarias, una gran flota con varios buques de línea que habían salido de Plymouth, Texel, Lisboa, Ámsterdam, con destino a distintos sitios, sobre todo a Ciudad del Cabo y otras posiciones coloniales holandesas, hasta sumar un total de 1.500 soldados con destino en concreto al Cabo de Buena Esperanza, que había sido devuelto a los holandeses por los británicos después de la paz de Amiens. ¿Y qué hacían ellos en Canarias? Pues búsqueda de provisiones, víveres y agua. Es la principal función de estos territorios isleños archipiélagos. Ello causó la alarma general en Canarias, porque el comandante general pensaba que podía haber un golpe de mano, y enseguida armaron a las milicias, le prepararon las artillerías, las defensas locales, y no permitieron que ningún barco o ninguna tropa desembarcara, pusiera pie en tierra en el archipiélago. Un mes después llegó otra flota holandesa de 25 velas, pero esta vez no a Tenerife, sino a Gran Canaria, con destino a la Guayana neerlandesa, pero esta vez para proveerse de alimentos y agua, ¿no? Con lo cual vemos, se repite el patrón de que Canarias está en una posición estratégica importante, ¿no? Y las potencias principales de la época lo conocían, ¿no? Eso por parte del lado del comercio, de las relaciones internacionales, de rutas y demás. Pero luego tenemos la parte otra, no secundaria, sino una segunda parte, que sería la guerra de Corso, cuya presencia en Canarias fue muy grande durante la Edad Moderna, pero en concreto en el siglo XVIII la vemos principalmente en la Guerra de Asiento, 1739-1748, con muchísimos ataques británicos que causaron un gran daño a los navíos comerciales canarios. Y desde 1729 ya puedo atestiguar la presencia de corsarios franceses en estas islas, atacando, hostilizando buques británicos, ¿no? Y a lo largo del siglo XVIII esto se va a incrementar, no se va a mantener, sino que incluso se va a incrementar, hostilizando estos corsos franceses, navíos británicos, portugueses y luego ya estadounidenses. Con especial incremento, pues bueno, en las guerras revolucionarias y napoleónicas es cuando constatamos la mayor presencia de corsarios franceses de todo el periodo. La misión de estos buques corsarios franceses, bueno, tenían como punto logístico de abastecimiento Canarias y utilizaban la ruta de las potencias enemigas hacia el Mediterráneo, la costa africana, las rutas hacia la India y América. Por ejemplo, tenemos la acción del 26 de julio de 1798 en las afueras del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la que un navío británico logró enfrentarse y hacer retroceder, huir a dos fragatas francesas que la estaban acosando. En el periodo de 1800 a 1801 he podido constatar hasta 12 corsarios franceses que pasaron por Santa Cruz de Tenerife, procedentes de Burdeos, Senegal, La Coruña y Cádiz. Y llegaron a capturar hasta 17 embarcaciones, de ellas 9 británicas, 5 portuguesas y 3 estadounidenses. Tan pesada y molesta fue esta presencia francesa que la Royal Navy llegó a destinar frente al puerto de Santa Cruz en una ocasión una flota de 7 navíos de línea y una fragata para intentar pues, impedir estas circunstancias. Este Doctor, tiene dos otro, minutos. ¿cuánto? 2 minutos. Vale. Pues voy a seguir avanzando más rápidamente. Una serie de ataques británicos a Santa Cruz de Tenerife, en concreto el rapto de un saqueo. Y sí, se llevaron la fragata de la Compañía de Filipinas Príncipe Fernando, luego sustrajeron la Mouton, que era un buque francés, con su embajador francés con destino a la India para hacer una alianza con el sultán Tipu. Y bueno, pues denotan ahí, los británicos se enteraron de las
de las intenciones francesas de crear alianzas en la India, que era su gran rival tipo en las guerras de Mysore contra Gran Bretaña. Y esta información pues llegó a Gran Bretaña. Luego sucedió el ataque de Horatio Nelson a Santa Cruz de Tenerife, que es muy conocido, que terminó en un fracaso y con la pérdida del brazo de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Y la participación francesa, había 110 marineros franceses en ella, ¿no? Defendiéndola. Y luego la Quasi War, por último, es una guerra muy desconocida entre Francia, una guerra no declarada entre Francia y Francia y Estados Unidos, en la que Francia desplegó un gran número de corsarios y en el Atlántico Oriental, por ejemplo, vemos la venta de las dos presas corsarias en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, muchos barcos norteamericanos como el Cosmopolitan, Harmony, Lucky Smith o The Fortress. Y la presencia de más buques corsarios franceses cada vez más, ¿no? Como refugio seguro en Santa Cruz. Ya por último, también la contribución francesa a la Real Hacienda en Canarias, estas ventas que hacían de estos buques que capturaban, su remate y su destino final iba a la Hacienda, al Real Hacienda en Canarias, dado el bloqueo de Cádiz por Gran Bretaña, entonces eso mantuvo Canarias en la guerra y que no cayera en bancarrota, ¿no? Por ejemplo, la llegada de 3.000 barriles de harina apresados por el Bonaparte a un mercante estadounidense, o los negocios muy importantes que jugó el cónsul de Francia representando pues, a Francia en Canarias, ¿no? O la defensa de Santa Cruz de Tenerife frente a Nelson, en la que el 95% del coste de la defensa fue sufragada por la casa comercial francesa François Cassalon de Vignon. Conclusiones para terminar. Vemos una creciente influencia de Francia en los archipiélagos orientales atlánticos, sobre todo en Canarias, la importancia de estos archipiélagos por las rutas imperiales y coloniales, al mismo tiempo que sucedían todos estos ataques piráticos corsarios. No hay que olvidar que Bonaparte se dirige a Egipto y a Siria en 1798-1801, al mismo tiempo que esto se sucedía. Entonces, es una visión quizá de Francia de intentando rodear África para llegar a la India, intentar en definitiva utilizar a Gran Bretaña. Bueno, por último, eso, se puede apreciar la influencia francesa en Canarias cada vez mayor durante las guerras revolucionarias y napoleónicas, a excepción del periodo de la Guerra del Rosellón y la Guerra de Independencia. Y por último, pues constatar que este escenario atlántico se convirtió en otro campo de batalla más entre ambas naciones, que no tienen ese gran renombre como las grandes batallas de Austerlitz y Jena, pero que a la larga sí fue muy importante por el control global y mundial de las rutas comerciales y coloniales en un periodo en que Gran Bretaña pues, estaba ya inmersa implantando su revolución industrial, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por su atención.